Cerrar un ciclo puede entenderse como dejar de repetir el mismo patrón de conducta que nos lleva irremediablemente al mismo resultado no deseado. El pasado se convierte en un obstáculo cuando de alguna forma evitamos capitalizarlo. Lo obviamos, lo subestimamos, lo ignoramos o lo odiamos. Entonces estamos condenados a volver a pasar por el mismo camino, a repetir la misma lección, hasta que decidimos abrir los ojos, parar y observar cómo lo hacemos. Para algunos se trata de perder negocios, para otros recaer en relaciones tóxicas o dolorosas, y para otros más, volver a obtener las mismas consecuencias. Sea lo que sea, el primer paso es definir la situación repetitiva y qué te lleva al mismo resultado no deseado. Según Paulo Coelho, para cerrar un ciclo es necesario saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Cerrando círculos, o cerrando puertas, o cerrando capítulos, como quieras llamarlo. Lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que se van clausurando. ¿Terminó tu trabajo? ¿Se acabó tu relación? ¿Ya no vives más en casa? ¿Debes irte de viaje? La relación se acabó. Puedes pasarte toda la vida, si así lo prefieres, revolcándote en los porqués, en devolver el cassette, en volver a escuchar el audio y tratar de entender por qué sucedió tal o cual hecho. El desgaste va a ser infinito, porque en la vida, tú, yo, tu amigo, tus hijos, tus hermanos, todos y todas, estamos encaminados hacia ir cerrando capítulos, ir dando vuelta a la hoja, a terminar con etapas o con momentos de la vida y seguir adelante. En esto último radica todo. Si quieres avanzar, debes cerrar capítulos de tu pasado, sean buenos o malos. Es necesario abrir espacio a experiencias gratificantes y maravillosas. No podemos estar en el presente añorando el pasado, ni siquiera preguntándonos por qué. Lo que sucedió, sucedió, y hay que soltarlo, hay que desprenderse. No podemos ser niños eternos, ni adolescentes tardíos, ni empleados de empresas inexistentes, ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado a nosotros. Los hechos pasan y hay que dejarlos ir. Por eso, a veces es tan importante para sanar nuestra mente y nuestras emociones, dar por terminados recuerdos que pueden ir acompañados de cosas materiales, como regalos, de lugares comunes como sitios que habitualmente frecuentas, de documentos o libros que te recuerdan en cada instante ese aspecto que quieres cerrar. Incluso de personas que directamente no están relacionadas, pero que influyen. Los cambios externos pueden simbolizar procesos interiores de superación. Dejar ir, soltar, desprenderse. En la vida nadie juega con las cartas marcadas y hay que aprender a perder y a ganar. Hay que dejar ir, hay que dar vuelta a la hoja. Hay que vivir solo lo que tenemos en el presente. El pasado ya pasó, o como cita Eleanor Roosevelt, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Por tal motivo, lo importante es aprovecharlo. No esperes que te lo devuelvan. No esperes que te reconozcan, no esperes que alguna vez se den cuenta de quién eres tú. Suelta el resentimiento,
El prender tu televisor personal para darle y darle al asunto, lo único que consigue es dañarte mentalmente, envenenarte y amargarte. Lo único que logra es que tu salud se vea afectada, y si esa razón de una persona, ella estará feliz de la vida porque ya olvidó la situación y tú seguirás alimentando ese dolor. Así que perdona, olvida y recuerda sin dolor. Por tu bien es lo mejor que puedes hacer. La vida está llena de tantas alegrías, tristezas y experiencias que lo único que nos recuerda es que a diario avanzamos, crecemos y que seguimos hacia adelante, nunca hacia atrás. Si andas por la vida dejando puertas abiertas por si acaso, nunca podrás desprenderte ni vivir tu presente a plenitud. Noviazgos o amistades que no se clausuran, posibilidades de regresar. ¿A qué? Necesidad de aclaraciones, palabras que no se dijeron, silencios que lo invadieron. Si puedes enfrentarlos ya y ahora, hazlo. Si no, déjalos ir. Cierra capítulos. Dite a ti mismo que no vuelven. Pero no por orgullo ni por soberbia, sino porque tú ya no encajas allí en ese lugar, en ese corazón, en esa habitación, en esa casa, en esa oficina, en ese oficio. Tú ya no eres el mismo que fuiste hace 2 días, hace 3 meses, hace 1 año. Por lo tanto, no hay nada a qué volver. Cierra la puerta, da vuelta a la hoja, cierra el círculo. Ni tú serás el mismo, ni el entorno al que regresas será igual, porque en la vida nada se queda quieto, nada es estático. Es salud mental, amor por ti mismo, desprender lo que ya no está en tu vida. Recuerda que nada ni nadie es indispensable, ni una persona, ni un lugar, ni un trabajo. Nada es vital para vivir porque cuando tú viniste a este mundo, llegaste sin ese adhesivo, por lo cual es costumbre vivir pegado a él, y es un trabajo personal aprender a vivir sin él, sin el adhesivo humano físico que hoy te duele dejar ir. Es un proceso de aprender a desprenderse, y humanamente se puede lograr, porque, una vez más, nada ni nadie nos es indispensable. Solo es costumbre, apego, necesidad. Pero cierra, clausura, limpia, tira, oxigena, despréndete, sacúdete y suéltate. Hay muchas palabras para significar salud mental y cualquiera que sea la que escojas, te ayudará definitivamente a seguir para adelante con tranquilidad. Esa es la vida. Capitalizar el pasado reconociendo las estrategias y conductas que nos llevan a donde no deseamos llegar implica también asumir la responsabilidad de nuestras acciones, en vez de culpar a los agentes externos, a los demás, al gobierno, al alcalde, al presidente, a Dios, a tu esposo o esposa, a tu suegra, etcétera, etcétera, etcétera. Es hora de mirarnos objetivamente y retomar nuestro poder. Si pudimos llegar a mantenernos o quedar atrapados en determinada situación, de seguro seremos capaces de llegar a mejores escenarios, así como de mejorar, aunque sea mínimamente, la situación y acercarnos a la situación deseada. La programación neurolingüística señala la importancia de tener una clara y mejorada percepción del futuro, porque de alguna manera nuestras creencias y percepciones nos ayudarán o limitarán las experiencias. En cierto sentido, vivimos las consecuencias de lo que creemos,
ya que la creencia y la percepción nos programan o influencian a sentir, pensar y actuar de forma que reconfirmemos dichas creencias o percepciones. Esto es llamado el síndrome de la profecía autocumplida. De aquí la importancia de cómo tengamos el pasado en nuestra vida. Si nuestro pasado es un libro con muchas páginas en blanco, seguramente no será una obra pedagógica digna de leer. Si logramos reencuadrar, es decir, enfocar las experiencias de manera constructiva y digna, tendremos un tesoro, un refugio y un impulsor para nuestras velas, que nos ayudará a llegar tan lejos como nuestros sueños lo diseñen. Pero quizá lo más importante al hablar de trascendencia y sentido sea la contribución de nuestras experiencias para los demás. Nutrir y nutrirnos, dar y recibir, ayudar y ser ayudados, inspirar y ser inspirados. El ser humano lo es por su necesidad de tener vínculos y por su realización mediante los vínculos. En este sentido, no puedo saber si soy honesto si el otro no me da la oportunidad de serlo en los momentos difíciles. Trascender entonces, ir más allá, hacia adentro y hacia afuera. Cuando deseamos cambiar o empezar de nuevo en nuestra vida es necesario ir hacia el ideal de situación que deseamos. Mucha gente deprimida suele decir: necesito salir de este hueco. Al preguntarle qué hará cuando salga del hueco y hacia dónde se dirigirá, la respuesta es: no lo sé. Entonces no es difícil de adivinar que hace muy tortuoso salir del hueco, cuando lo único enfocado es el hueco mismo y no los nuevos escenarios que servirán de fuerza de tracción para movimientos hacia nuevos y mejores escenarios. Si quieres cerrar el ciclo de conductas repetitivas, o quieres dejar de fracasar en los negocios, o que estés cansado de vivir aislado de los demás, o desees terminar una relación afectiva, es importante que plantees lo que será diferente, lo que harás o dejarás de hacer y lo que te hará sentir mejor y con más plenitud. Plantéate entonces estas preguntas. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué deseo realizar o lograr que implique el comienzo de un nuevo ciclo o una manera de hacer las cosas? ¿Qué será diferente en mi vida una vez haya cerrado el ciclo? Con pasión, con delicadeza y fortaleza, el cierre de los ciclos puede hacer que las heridas del alma cicatricen lo suficiente para convertirse en experiencias maravillosas. Cuando nos sentimos desesperados, angustiados, empobrecidos, incompletos, frustrados o rechazados, solemos decir que tenemos el alma enferma, que se nos fue la vida o que nos andamos arrastrando por el piso. La mayoría de nosotros, cuando hemos necesitado ayuda, la hemos buscado en términos radicales y utópicos. Quiero que se me quite este malestar. Deseo cambiar totalmente. No quiero pensar en esta fulana o en este fulano. No quiero sentir dolor. Deseo erradicar mi tendencia a... o quiero ser otra persona. En la medida en que centremos nuestra atención en los pequeños pasos y detalles, desarrollaremos mayor confianza en nuestros recursos y en nuestros momentos oscuros saldremos de esta situación. Solo si construimos nuevas reglas de comportamiento hacia nosotros y hacia los demás, lograremos cerrar las heridas. Estas nuevas reglas están arraigadas en los tesoros del pasado y orientadas hacia un mejor futuro. Contamos con el presente para cuidar de que eso sea así. En los casos en que nos demos cuenta de que hemos errado, herido o faltado, es indispensable expresar digna y humildemente nuestra disposición de restaurar lo hecho. Lo más importante es decir: reconozco que me equivoqué.
o reconozco que te herí, si es el caso, o por el contrario, perdonar. Para lograrlo, te presentamos estos pasos. Es importante que identifiques a qué y por qué te estás aferrando. Pregúntate y reflexiona la razón por la cual te aferras a una situación, a una relación o a un objeto. Cuando descubres cuál es la emoción que te amarra o no te deja avanzar, será más fácil hacerle frente y trabajarla. Haz una lista de buenos recuerdos y experiencias agradables que se obtuvieron en la situación que deseamos cerrar. Reflexionar cómo queremos recordar dicha situación o relación para que nos sea de provecho y bienestar. Tomar nuevas decisiones para no incurrir en los mismos errores. Conciliarnos con lo que no pudimos vivir y con lo que no puede continuar. Concentrarnos en los recursos que podemos utilizar y con los elementos que podemos contar. Enfocarnos en la nueva elección que hacemos y por lo tanto tener presente lo que ganamos. Con una visión positiva siempre es más fácil cerrar un ciclo y permitirnos comenzar una nueva etapa en nuestras vidas, porque siempre que soltamos una situación a la que nos estábamos aferrando, ganamos y nos permitimos algo nuevo. Pregúntate, ¿qué gano al dejar este trabajo que me aburre y me ha hecho entrar en la monotonía? ¿Qué gano y me permito a mí mismo al terminar o poner distancia en esta relación de amistad, de pareja o familiar en la que me la paso peleando? ¿Qué gano y qué me permito dejando ir el rencor que le tengo a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hijo? ¿Cuál es el lado positivo de cerrar este capítulo de mi vida? Si queremos nuevas experiencias en nuestra vida, debemos hacer espacio para ellas. Si deseamos comenzar un nuevo capítulo en nuestra vida, necesitamos hojas en blanco. Muchos de nosotros acumulamos objetos, sentimientos, pensamientos, recuerdos, relaciones que nos amarran al pasado, a ese capítulo de nuestras vidas o a esa situación que deseamos terminar. Así que algo que te aconsejamos es darte tiempo para hacer una limpieza profunda. En cuanto a las cosas materiales, deja los pretextos a un lado y deja de postergar esa limpieza profunda a tu armario, a tu closet y a tu casa. Pregúntate, ¿este objeto me es útil? ¿Me beneficia tenerlo? ¿Me trae recuerdos? ¿Me aferra o me estanca a un momento específico de mi vida que ya no deseo seguir cargando? Y en cuanto a tu mundo interno, tus sentimientos, recuerdos, pensamientos, puedes hacer una limpieza similar. Todo aquello que identifiques que no te es útil sentir, pensar, recordar o tenerlo dentro de ti, puedes escribirlo en una lista, enumerando todo lo que quieres desechar. Perdona. El perdón es una de las claves más importantes para cerrar ciclos, ya sea perdonarte a ti mismo por haber tomado una decisión que te generó frustración o no resultó positiva en tu vida, o perdonarte por algún comportamiento que haya afectado a alguien que te importa, o perdonar a alguien más que haya tenido errores contigo. Cuando perdonamos o nos disculpamos, soltamos el resentimiento, el enojo, la culpa y la tristeza. Es decir, nos liberamos de todas esas emociones que no nos permitían avanzar y que experimentamos por más tiempo del necesario. Reconocer que las pautas inadecuadas surgieron para protegerte del cambio y la pérdida con compasión y comprensión de ti mismo. Pide ayuda a un profesional.
Algunas situaciones pueden ser más complejas y difíciles de soltar y dejar ir. En estos casos es importante que busques el apoyo de un profesional para cerrar ese ciclo a nivel emocional, mental y a generar nuevos comportamientos. Por ejemplo, tal vez quieras dejar atrás el recuerdo doloroso de un abuso y las secuelas que tiene en tu vida personal o la muerte de un ser querido. Muchas veces, cerrar episodios dolorosos provoca emociones dolorosas. Un profesional puede ayudarte a gestionar esas emociones y a aprender estrategias para procesar estos sucesos.